Bueno, como les comentaba al principio, Proexca tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es el de ayudar a las empresas canarias en sus esfuerzos por la internacionalización. Hemos organizado, por lo tanto, los debates FICA con un objetivo muy bien definido, que sean precisamente los protagonistas, estas empresas, en su apasionante aventura por internacionalizarse, los que compartan con nosotros sus experiencias. En nuestro primer debate del día contamos con los siguientes invitados. Óscar Bergasa, cofundador y director de El Litoral. El Litoral es un ejemplo de pyme basada en el conocimiento. En este caso, una consultora ambiental que presta servicio a instituciones y a empresas de Europa, Latinoamérica y África. Germán Suárez Calvo, CEO de Asticán y Estander. Asticán, Astilleros de Canarias, es una de las empresas más importantes del tejido industrial canario, activa desde 1976. Se dedica principalmente a la reparación y mantenimiento de buques. Es una empresa de plena actualidad por sus acuerdos con Rolls-Royce, que además estará más tarde con nosotros. Rosette Hachi, adjunta a Presidencia de Depósitos y Almacenes número 1. Este grupo es conocido sobre todo por sus negocios en el mundo de la moda, así como por la reciente noticia del acuerdo suscrito con Inditex para distribuir productos en África Oriental. Tenemos también a Jaime García, consejero delegado de Montesano. Esta empresa de productos cárnicos, con 50 años de historia, está implantada en las 7 islas, en la península, y actualmente abarca también los 5 continentes. Modera el debate Laureano Pérez, director general de Promoción Económica del Gobierno de Canarias y vicepresidente segundo de Proexca. Sí, hola, buenos días. Bueno, vamos a intentar que sea un diálogo más que un debate. Ahora esto de los debates está ahora un poco, ¿no? Entonces, pues... Sí, yo vaya a ser el moderador, vaya a ser el que vaya a cobrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar que sea, pues eso, un intercambio de experiencias, un poco a ver si, para que la gente que tiene interés en el tema de la internacionalización, sobre todo las empresas, saquen conclusiones que les sirvan para ellos poder animarse, ¿no? A mí me gustaría empezar preguntándoles o invitándolos a que nos expliquen un poco cómo ha sido su proyecto de internacionalización y un poco también hablando de cómo es su proyecto empresarial, en definitiva. Como yo creo que podemos empezar por Óscar, si te parece. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Antes de responderte, lo primero que quiero es darle las gracias a todos los asistentes por estar aquí y escuchar nuestras experiencias también, y en primer lugar también a Proexca, que organiza la FICA, por haber pensado en nosotros como empresa que podría estar compartiendo con ustedes estas experiencias. Para nosotros fue una sorpresa que nos llamaran para esta mesa, sobre todo viendo el tamaño de las empresas que comparten conmigo este momento. Supongo que todos compartimos prácticamente las mismas inquietudes, las experiencias pueden ser similares en el proceso de internacionalización, no de venta, como decía el profesor, como venta en el exterior, que eso ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, sino la internacionalización entendida precisamente como establecimiento en el exterior y mercados desde el interior de otros países hacia incluso terceros países. En el caso de Litoral, yo tengo que decir que soy muy afortunado de haberme visto siempre rodeado de un entorno en donde la zona de confort no era el sitio ideal para estar. Era quizá pues, el lugar donde debíamos evitar encontrarnos y siempre buscando metas personales y profesionales. En ese sentido, yo profesionalmente vengo del ámbito de la administración pública y he tenido la suerte de estar en un centro de investigación donde aquellos que me dirigían pues, nos obligaban a competir en un mercado como el europeo, en el tema del conocimiento, de las ciencias marinas, en el que además teníamos que demostrar ser muy buenos porque ese mercado era muy competitivo, sobre todo en la parte de I+D+I, innovación. En el año 2005, cuando decido voluntariamente acabar mi etapa en el mundo de la academia, lo hago porque quiero emprender un momento estoy en un momento en que necesito una formación especializada y paso por ese
por ese proceso pensando otra vez integrarme a lo mejor en una empresa o en algún centro de investigación. Yo soy técnico en ciencias marinas y nunca pensé verme en una empresa dirigiendo un equipo como el que tenemos ahora, muy numeroso. Pero lo que sí tuve claro en el momento en que en el año 2005 dejo y en el año 2006, termino mi formación en el año 2006, es que lo que necesito cuando apuesto por la empresa, lo que necesito es un equipo humano. Un equipo humano que me acompañe. En el año 2007, que es cuando se constituye la empresa, estoy yo solo con mi socia. Y en el año 2009 nosotros comenzamos un proceso de estandarización cuando teníamos un solo trabajador en el año 2009. Hoy tenemos una plantilla, en el mes de noviembre tenemos 25 personas trabajando con nosotros. En el año 2014, en el 2015, 15 indefinidos con nosotros, altamente cualificados. Pensamos que para constituir la empresa lo primero que tenemos que estar es bien organizados. No voy a monopolizar toda la intervención porque si no, no les dejo hablar al resto de los compañeros que tendrán cosas más interesantes que contar. Pero el factor fundamental, el primero, es tener un equipo bien organizado. Para comenzar, nuestra andadura en el mercado insular, que es donde nacemos. Curiosamente, no es en el mercado insular donde tenemos nuestra experiencia, el primer contrato mercantil, que es en la isla del Hierro. Nosotros, en un archipiélago como el Canario, que son 7 islas, pues la necesidad de salir fuera no ya de tu ciudad, sino de la isla es muy habitual, muy normal. De manera que los primeros procesos de, llamémosle esto, salida al exterior, lo vivimos desde el primer momento en el que ya nos lanzamos al mercado. Voy a dejar que el resto de los compañeros intervengan porque si sigo hablando no termino. Sí, gracias. Óscar, Germán. Sí. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia, enhorabuena por la iniciativa a Proesca y al Gobierno de Canarias y que se siga haciendo por muchos años más porque creo que es creemos que es muy buena idea. Voy a intentar resumirlo rápido para no consumir el tiempo como dice Óscar, ¿no? Rápido, esto es la historia de un canario que estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la formación adecuada. Y ahora me explico. Asticán y Astander son dos astilleros, uno aquí en Las Palmas, otro en el norte de España, en Santander, que es la división de astilleros de un grupo naviero que opera a nivel internacional, donde hay es una empresa familiar, dos familias implicadas, una familia griega y en este caso mi familia. Y en España gestionamos el tema de los astilleros, donde me ha tocado a mí por suerte estar al frente y vamos a ver si lo hago bien. ¿Por qué digo que es la historia de un canario que estaba en el sitio adecuado? Esto empieza y con la formación adecuada. Esto empieza a finales de los 70, principios de los 80, donde en este caso mi padre, que había sido gerente de dos compañías navieras distintas, una de la familia del Castillo aquí en Gran Canaria primero, relacionada con la exportación de los productos hortofrutícolas al Reino Unido, y después con la familia Castro del sur de Tenerife, donde tuvo toda una serie de años, donde también le valió para aprender lo que era el transporte marítimo, las operaciones portuarias, etcétera, etcétera, etcétera. Llegado un momento, sobre los 30 años, decide independizarse, eso era a principios de los 80, y debido a sus relaciones comerciales conoce también a dos hermanos griegos más o menos de su misma edad y dice, oye, vamos a empezar con un barquito a hacer transporte marítimo en el entorno africano. En aquel momento, estamos hablando a principios de los 80, había una materia, vamos a llamarlo una materia prima importante, que era el producto de la pesca, que no se podía operar por condiciones de seguridad, por condiciones de medios, etcétera, 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 no se podía operar en ningún puerto africano y al final todo recalaba aquí en el puerto de Las Palmas, una gran mayoría recalaba aquí en el puerto de Las Palmas. Deciden, empiezan con un barquito, 2, 3, y eso fue creciendo. Llega un momento, entonces, y ustedes dirán, ¿y por qué aparece Asticán y Astander en esta película? Sobre todo Asticán. Después de estar ya independizados ambas familias y operando, el puerto de Las Palmas fue uno de sus enclaves principales para ese crecimiento que hemos experimentado
Y mi padre siempre pensó que Asticán, dada su localización geográfica, era una buena empresa para comprar y entrar en su capital. Se abrió la oportunidad en 1989 debido a la reconversión del sector naval en España. Ya nos estábamos preparando para lo que primero fue la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es en día la Unión Europea, y ya nos empezaban a dar mensajes de que había que reconvertir el sector naval español, y se abrió la oportunidad y fuimos adjudicatarios de Asticán. Astander vino más tarde, en 1999, en otra oleada de la permanente reconversión del sector naval en España, ¿no? Y hasta a día de hoy, pues gracias a Dios y al trabajo de todo un equipo de personas que hay ahí, pues a nivel global, pues somos una compañía con $1 billón de facturación, $1,5 billones de dólares en inversiones y activos. Y como digo, una buena parte, o gran parte de la culpa la tiene haber estado en el puerto de Las Palmas, estado formado para lo que se movía en aquel momento en el entorno de Las Palmas, de Canarias y en el entorno africano. Y eso sí, ser emprendedor, tomar la decisión y hasta el día de hoy. Gracias, Germán. Rosette. Buenos días a todos. Gracias también por la invitación y perdónenme porque estoy bastante resfriada, a ver si puedo hablar sin tener algún estornudo de por medio. Bueno, nosotros somos una empresa familiar. Mi padre nació en Siria, vino aquí con 18 años, estudió marina mercante, pero lo que a él siempre le había gustado era el comercio. Como dice él tiene en los genes el ser fenicio y desde muy pronto empezó a comprar, a vender, primero en sus ratos libres, luego para poder también ganar un dinero y permitirse los estudios. Y bueno, montó las tiendas del número 1, que yo creo que todos los que son de aquí habrán conocido en su día. Él dice que en todos los pueblos donde había una iglesia, una farmacia y un bar había un número 1. Y bueno, luego al cabo de los años fue transformando las tiendas en franquicias. Pues al principio no había competencia, luego empezaron a llegar los grandes hipermercados, los centros comerciales, y hubo una reconversión del negocio a las franquicias. Como les digo, se probó con muchísimas, unas tuvieron éxito, otras no. También él dice siempre que probó con las primeras 7 marcas italianas y no tuvo ningún éxito, entonces con los italianos no ha tenido una buena experiencia en el negocio. Y luego pues se ha metido también en el tema inmobiliario con centros comerciales, y a día de hoy pues tenemos un negocio de franquicias. Yo creo que podemos ser dentro de Europa la empresa que más franquicias tiene, número de franquicias, tenemos 15 marcas. Y más de 150 tiendas. Y bueno, también la gestión de centros comerciales, de 14 centros comerciales, donde llevamos tanto la gestión como la comercialización, ¿vale? Mi hermana y yo nos hemos incorporado al negocio, yo hace 10 años y ella hace 2 años, ¿vale? Y estamos con él pues desarrollando todo, él más en la parte inmobiliaria y centros comerciales, y mi hermana y yo con todo lo que es el negocio de tiendas. Y hace como 5 años aproximadamente, cuando pues con todo este tema de la crisis, crecer aquí, aunque nosotros seguimos creciendo siempre, está bastante limitado, podemos decir. Pues ¿qué hicimos? Mirar hacia África, ¿vale? Hacia África occidental. Entonces, gracias a la amistad que tenemos con Inditex, pues llegamos a un acuerdo en el que todas las taras y todos los restos de mercancía de final de temporada de Inditex, nosotros somos los que podemos venderlo, tenemos la exclusividad para toda África occidental. Entonces, ¿qué hicimos? Volver a abrir el número 1, pero en África occidental. Entonces, allí es una zona que está donde está todo por hacer. Nos centramos primero en Senegal. ¿Por qué en Senegal? Pues porque es donde pensamos que había más seguridad jurídica, también había una democracia joven. Entonces nos instalamos allí hace 5 años, abrimos 3 tiendas y un gran almacén. Y desde allí pues hemos ido creciendo. Ahora mismo estamos en 6 países de África Occidental con 14 tiendas. Tiendas entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, donde, como les digo, pues gracias a utilizar el nombre de Zara, hemos
hemos abierto allí las puertas de este negocio, porque no había Zara allí, pero sí que todo el mundo conoce Zara, ¿vale? Y Zara y después todas sus marcas de Inditex. Y bueno, eso es, ahora mismo tenemos un proyecto también de empezar en Marruecos para el año que viene, tanto con marcas de aquí como con marcas de fuera, pero con el negocio de franquicias como tenemos aquí en Canarias. Y bueno, nosotros tenemos claro que Canarias debe de ser como decía nuestro ponente, pues debe de ser la plataforma que una Europa con África, porque lo tenemos al lado, tenemos todas las ventajas para hacerlo y no solo vivir del turismo, sino también de ser la región que pueda facilitar todo el traspaso entre Europa y África. Y bueno, yo tampoco quiero acaparar mucho más, claro. Eso es en resumen un poquito la experiencia. Gracias, Rosel. Jaime. Bueno, muchas gracias. Aprovecho que hay el Gobierno de Canarias por invitarnos. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Yo trabajo en Montesano. Montesano, como probablemente todos conozcan, es una industria cárnica. Dentro de las exportaciones hay que diferenciar muy bien porque hay muchas características diferentes en función de en qué mercado o qué tipo de sector es el nuestro. El área industrial de bienes de consumo, como es el caso de los productos cárnicos, jamón cocido, bacon, jamones serranos, etcétera, pues es un sector muy maduro, no solo en España, sino en muchos países ya, y donde para poder salir a exportar pues hay que hacer un examen previo interno, que es lo que nosotros hicimos en el año 95. Bueno, ya llevábamos 30 años en Canarias, habíamos consolidado el mercado canario, habíamos demostrado que éramos capaces de competir con otros fabricantes y otras industrias, tanto europeas como peninsulares, mucho más potentes por tamaño que nosotros. Y bueno, pues en ese momento, en el año 95, decidimos pues intentar, visto que teníamos un producto que en nuestro mercado interno era competitivo y gustaba a los consumidores, pues intentar entrar y abordar nuevos mercados, porque Canarias, que es una tierra maravillosa, yo soy canario y no saldría nunca de Canarias, pero Canarias tiene un problema a nivel industrial, que tiene 2 millones de habitantes, tiene 13 millones de turistas que vienen a suponer más o menos una población flotante de 300.000 habitantes permanentes, y es un mercado pequeño. Las industrias necesitamos tener unas economías de escala, tener unos volúmenes, unos tamaños mínimos suficientes para poder ser competitivos, de lo cual hablábamos al principio, de la importancia de la competitividad de los países y de la productividad de las empresas. Es fundamental a la hora de querer abordar mercados exteriores, pero no es menos fundamental hacer un análisis propio de la empresa. Primero, ¿está mi empresa preparada para exportar a nivel de infraestructuras, mi industria? ¿Tiene las homologaciones pertinentes para ir a vender a otros países? Segundo, ¿tengo un producto que pueda gustar en otros mercados y que pueda ser competitivo en esos otros mercados, teniendo en cuenta la gran competencia que tenemos, no solo de otras industrias peninsulares, como de otros países? Ahí tenemos el jamón de Parma, por ejemplo, tenemos el jamón de Aoste en Francia, o tenemos el jamón de Westfalia en Alemania. Cierto es que España es el país que más jamón curado consume, el país que más jamón curado produce y donde tenemos una amplia experiencia en este tipo de productos. Después hay que analizar también si contamos con los recursos financieros necesarios para acometer esa expansión, porque toda expansión, sobre todo en mercados internacionales, requiere de una financiación que tenemos que tener a la mano para poder acometer. Y por último, y no menos importante, los recursos humanos. Tenemos gente cualificada para poder ir a esos mercados con los idiomas, con los conocimientos de las diferentes culturas, etcétera, etcétera. Una vez que le das respuesta a todo esto, una respuesta positiva, porque si es negativa, mejor quédate en tu propio mercado y trata de ser más competitivo y mejor en tu propio mercado. Pero si esta respuesta es positiva, pues entonces el siguiente paso es analizar. El siguiente paso sería analizar a qué mercado vamos a ir. Hay que elegir el mercado. El mundo es muy grande y no se pueden abordar todos los mercados al mismo tiempo. Bien, nosotros, como digo, hicimos esta reflexión en el año 95. Finalmente, y por la coyuntura del mercado, en aquel momento, pues igual que ahora, estaban todos los focos puestos en África, en el África Occidental. Se decía en aquella época, estoy hablando de finales de los años 90, que África o Senegal, por ejemplo, era Canarias, pero 40 años antes. Yo el problema que le veo es que Senegal hoy es Canarias, pero 55 años antes. Es decir, que en estos últimos 15 años prácticamente no ha mejorado África. Evidentemente tendrá que mejorar. Yo, en nuestro caso, Montesano,
nos equivocamos en la elección del mercado, fuimos a vender a África. África, para un producto como los nuestros, los mercados africanos son mercados casi más pequeños que los canarios por varios motivos. Primero, por poder adquisitivo. Segundo, porque son países de 10 millones de habitantes, más que Canarias, pero con un poder adquisitivo más bajo. Y además son países de mayoría musulmana, con lo cual pues, jamones serranos o jamones ibéricos es complicado vender allí. Pero bueno, en aquel momento todo nos empujaba a ir a África, donde tuvimos unas grandes experiencias, donde estuvimos exportando muchos años y seguimos haciéndolo hoy. Tuvimos incluso una instalación propia en Dakar, que mantuvimos hasta que nos dimos cuenta que era insostenible y que ese no era nuestro mercado de destino. Para mí fue un máster extraordinario, la verdad. Y una vez que vi que no tenía posibilidades de seguir por esa línea, pues volvimos a hacer el mismo análisis que habíamos hecho en el año 95 y esta vez acertamos de pleno en el mercado al que queríamos acometer. Bueno, pues visto que nuestro producto estrella, el producto español estrella exportable de charcutería es el jamón serrano, el jamón ibérico, y visto que estos productos son productos de un precio relativamente alto, pues buscamos mercados con poderes adquisitivos más altos, con una cultura gastronómica que les permitiese apreciar un producto de las características del jamón ibérico, que no solo es un producto gourmet a la hora de consumirlo, sino que además es un producto muy saludable y muy sano. Y bueno, pues haciendo este análisis nos dimos cuenta, o pensamos en ese momento, que nuestro mercado por excelencia, o donde teníamos que poner nosotros el foco, era en el sudeste asiático, principalmente Japón, China, Corea, Hong Kong, Singapur, etcétera. Como he dicho, en esta ocasión pues acertamos bastante bien. Japón es un mercado de 130 millones de habitantes, es 4 veces España, con un poder adquisitivo bastante alto, a pesar de que efectivamente lleva 30 años en crisis por lo menos, pero siguen manteniendo un poder adquisitivo alto. Y además pues es un mercado que culturalmente le da mucha importancia a la nutrición y a la gastronomía. Entonces, bueno, pues digamos que era un producto que encajaba perfectamente en este mercado. Y bueno, pues con esta intención nos fuimos en el año 2000 a Japón y empezamos nuestra experiencia en serio exportadora en todos estos países. Previamente para ello, como digo, pues tuvimos que homologar las instalaciones para el mercado japonés. Tuvimos la suerte, yo no confío mucho en la suerte, decía mi abuelo que la suerte es el valor residual de las cosas bien hechas. Cuando uno persigue un objetivo y lo hace de forma adecuada y se esfuerza en conseguirlo, al final tiene un componente de suerte, evidentemente. Pero mi primer, que además fue labor, me la encomendaron a mí dentro de la empresa, abrir el mercado japonés. Mi primer viaje a Japón pues no fue fácil, estuvo pues llena de muchos inconvenientes, al principio de muchos, porque claro, tú vas a vender jamón ibérico a Japón y allí es que no sabías lo que era el jamón ibérico. Entonces tienes que empezar explicándolo todo. No es fácil, pero haciendo un análisis previo y esforzándose, yo creo que tenemos muchas posibilidades de exportar productos industriales, que es lo que yo estoy hablando ahora. España es un país cada vez más competitivo. España y Canarias es España, está de moda dentro del mundo y esto lo tenemos que aprovechar. La crisis nos ha venido muy bien a las exportaciones españolas. De hecho, las exportaciones españolas han crecido mucho en estos últimos años de crisis, porque yo que estoy muy de acuerdo con lo comentado en la primera ponencia, yo añadiría además que a los españoles, hasta que no nos aprieta el zapato, no nos esforzamos y no nos ponemos a trabajar. Y esta crisis ha hecho que los zapatos nos aprieten y hayamos salido con más fuerza y con más interés a buscar otros mercados fuera, y ha servido para darnos cuenta de que tenemos todas las capacidades y todas las posibilidades de competir con cualquier otro país del mundo en cualquier mercado del mundo. Así que yo animo a las empresas a que hagan esta reflexión y salgan a buscar nuevos mercados. Muchas gracias. El tema que ya había introducido el profesor Oquín sobre la competitividad, yo quería saber la opinión del resto de las empresas que nos acompañan sobre las sinergias de ida y vuelta que existe entre la competitividad y la internacionalización. Es decir, primero analizamos la competitividad o al internacionalizarnos nos obliga a mejorar nuestra competitividad, y así como también preguntarle su opinión sobre el tamaño. Es decir, ¿es importante el tamaño? ¿Importa el tamaño en las empresas a la hora de internacionalizarse? La cooperación empresarial es posible, ¿cómo la ven? Los clústeres, en fin, las asociaciones entre empresas. Óscar.
Laureano, mira, el tamaño, yo siempre he sido de 1,70. O sea, yo empezando de 1,70, no, he querido ser siempre de 1,70, ni siquiera llego al 1,70. Entonces, siempre ha sido un limitante eso del tamaño, en mi caso. Lo que ha pasado en los últimos 8 años, que es el tiempo que tiene la empresa, ha sucedido todo muy, muy rápido. Y en el año 2007, cuando nos sentamos a pensar en que el proyecto empresarial podía ser una alternativa de futuro para nosotros, lo hacíamos 2 personas que lo único que tenían era pues, un bagaje profesional en unos centros de investigación, una formación altamente cualificados, éramos altamente cualificados y además en el caso particular de nosotros que veníamos del centro de investigación habíamos decidido todavía con nuestros propios recursos pagarnos una formación todavía mucho más especializada. Habíamos identificado un nicho de mercado muy claro, pero éramos 2 personas que no teníamos fondos. A nosotros una de las cosas que, y voy a hacer un paréntesis antes de entrar a la competitividad y el aporte de valor, es que nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos venido de donde veníamos, pero además hemos utilizado muy bien los recursos públicos que están disponibles para aquellos que queremos dar el paso, primero para emprender y en el segundo paso para vender fuera y tercer paso para la internacionalización, que es lo que nosotros en lo que nos encontramos ahora porque estamos con una sede, con una filial hoy en Quito, en Ecuador, y operando allí. Y además con un proceso más o menos acelerado para tener en el próximo año también una filial en Marruecos. Pero en el año 2009 no teníamos absolutamente nada y además habíamos tomado la decisión de tener una persona en nuestra plantilla. Por eso digo que esto ha ocurrido de una manera muy, muy, muy rápida. Y una de las cosas que nos demandaban en algún foro en el que he podido participar es cuenta no qué haces, porque lo que hacemos es muy rápido, es vender servicios, sino cómo lo haces, que quizá eso anime a otros como tú, que lo único que tenían eran ganas de emprender algo, a que tomen el mismo camino. Nosotros cuando decidimos dar el paso y no teníamos cuota de mercado ni siquiera en Canarias, sabíamos que teníamos un capital humano muy bueno. De hecho, las contrataciones han sido muy selectivas y con un personal altamente cualificado. Afortunadamente, hemos sido pues, beneficiarios también de una situación económica que ha hecho que mucha gente bien formada y con alta cualificación haya caído en nuestra empresa, que haya venido a nuestra empresa y nos hemos aprovechado conjuntamente de ese capital humano. Pero no teníamos, cuando empezamos, referencias, que es otra de las cosas que necesitas para tu cliente pueda confiar en que el servicio va a ser positivo. ¿Cómo resolvimos esto? Pues también pues aprovechándonos de algo que está también a disposición de todos. Venimos de unos centros de investigación, de una universidad donde nos ha formado y donde existen infinidad de profesionales que pueden darnos soporte, de manera que íbamos con una marca a vender nuestros servicios con un soporte, a través de acuerdos de colaboración entre la empresa y la universidad. Después hago un inciso sobre, porque estamos a 3 días de unas elecciones y he tenido la oportunidad, bueno, hago ya, hago el inciso de una de las oportunidades que he tenido de sentarme con algunos representantes políticos o futuros representantes políticos y una cosa que le demandaba es ni un duro más a la administración pública, a los fondos de investigación, si no hay transferencia hacia las empresas. Y después contaré en el dilema en que nos encontramos actualmente y de compra de tecnología que nosotros en la empresa estamos haciendo, no en Canarias, no en España, sino fuera de España, porque aquí no encontramos ese recurso. Vuelvo a dar el paso. La tercera necesidad que teníamos era la financiación. Creo que para avalarnos la solvencia financiera pasó, por supuesto, todos los familiares y conocidos y amigos por el banco para poder avalarnos a mi socia y a mí para poder tener con qué pagar los recursos, hacer la inversión en personal humano y en los medios que necesitábamos para trabajar. Y desde Canarias, como dije al principio, en otras islas que significaban desplazamientos, logística y complicaciones. Internacionalmente hicimos lo mismo. Internacionalmente vendimos marca España, Universidad, afortunadamente la Facultad de Ciencias Marinas, la de Canarias, la de Cádiz, que la hemos utilizado, la de Vigo, que la hemos utilizado, tienen un reconocimiento internacional. Además, nuestra relación con centros de investigación en Europa nos permitió tener unas redes, unos contactos que también aprovechamos. De manera que lo primero que pudimos hacer fue conseguir contratos y conseguir la confianza del cliente gracias a esos colaboradores. No hemos abandonado a esos colaboradores, pero en
en el día a día de la empresa, pues hemos sido capaces de conseguir contratos que nos van avalando. Uno de los análisis que nosotros hicimos, y antes de entrar a responder, que prometo que lo respondo muy rápido, es que tenemos una debilidad clara. Nosotros cada 2 años, como mínimo, paramos la empresa para pensar en cómo proyectarnos, pero cada 6 meses la dirección se para a pensar cómo ha ido los primeros 6 meses del año, cómo van a ser los siguientes, y sistemáticamente analizamos la empresa y luego tomamos decisiones de cómo cambiar o cómo mejorar. Evidentemente, apostando por capital humano, siempre, y viendo cómo rinde ese capital humano. Tenemos una empresa muy horizontal, las decisiones se toman desde la dirección, evidentemente, pero el protagonismo del capital humano es fundamental. Y decíamos, tenemos una debilidad porque la administración pública es nuestro cliente natural. Trabajamos en la costa, en el mar. Tenemos poco cliente privado. Un amigo que tiene una empresa me decía, bueno, afortunadamente mi historia, si te sirve de algo, es que el privado a veces desaparece y esta empresa terminó en un concurso de acreedores y con un problema muy grande. La administración pública siempre está ahí, consuélate. Claro, pero ¿cómo fidelizo a la empresa? No fidelizo a la empresa porque yo compito en licitación pública y son unos criterios técnicos claros, objetivos y de financieros en el que al final el balance ese va a ser el que me dé si sí o si no. Bien, pues ¿cómo hemos resuelto precisamente ese problema de fidelización? Porque sí existe. Nosotros aportamos las especificaciones técnicas tan claras, aportamos valor transfiriendo el conocimiento a la administración pública cuando nos contratan. Hemos hecho el análisis de por qué hemos tenido éxito recurrente con administraciones públicas en concursos. Siempre hay un factor de subjetividad y está en nosotros haber conseguido vender ese conocimiento y haberlo transferido a los técnicos de la administración, que en algunos países están acostumbrados a recibir un tocomocho que se termina archivando en algún sitio. Nosotros hemos conseguido, y por eso cuento el cómo hacemos, realmente aportando más valor, haciendo una transferencia de ese conocimiento que se genera de la consultoría a la administración y que se aplique, y por supuesto con un capital humano que sí que tenemos unos costes fijos muy altos, pero también todos en la empresa hemos hecho una construcción salarial porque estamos en un proceso de crecimiento, de inversión. Y el mercado exterior sí o sí, porque si uno analiza cuáles las empresas que compiten con nosotros en el mercado regional, no llegamos a 7 cifras, llegamos a 7 cifras, pero no más el volumen de negocio de todas las empresas que competimos aquí. Así, como decía Jaime, en un mercado muy reducido y muy determinado por el volumen, es imposible crecer hasta donde nosotros tenemos las expectativas de crecimiento. Germán, competitividad, un poco, clúster, unión de empresas, ¿crees que es importante para la cooperación entre empresas? Sí, a ver, primero, antes hablaste también, preguntabas de tamaño, no voy a esquivar la parte de competitividad ni de clúster ni cooperación, pero sí quiero hacer un inciso, decía Óscar antes cuando se presentaba, yo no sé qué hago aquí sentado con estas empresas. Nosotros somos unos convencidos, yo soy un convencido de que el tamaño no importa. Es decir, cuando tienes una cosa buena, cuando tienes liderazgo, cuando digo una cosa buena, un producto o un servicio diferente, o una forma distinta de hacer las cosas, y eres un líder, un emprendedor, el tamaño no importa. Y si estás aquí hoy es porque alguien habrá querido que estés aquí y por algo será. Eso que quede claro. Y si no, y sin que vuelva a sonar atópico otra vez, ¿dónde empezaron o dónde estaban Google y Facebook cuando empezaron? ¿Importó algo el tamaño? No. Tenía una forma distinta de hacer las cosas y de ahí les vino después todo ese frenético crecimiento, ¿no? Competitividad, asociación, cooperación entre empresas. Para exportar, para vender en el extranjero, para internacionalizarte, ya bien sea porque desde aquí vendes para afuera o porque te instalas directamente en el extranjero, con o sin socios locales, las distintas formas. La competitividad lo es todo en nuestro entorno y porque venimos de donde venimos, un entorno de la Unión Europea con toda una serie de ventajas, como decía el primer ponente.
pero eso también supone unos costes. Y nosotros somos de los convencidos de que competir en precios no es lo mejor a largo plazo, porque al final siempre habrá alguien que sea capaz de hacer las cosas que tú haces más barato que tú. Esto ha ocurrido siempre en el sector naval, por ejemplo, en el de los astilleros, históricamente, donde quienes fueron punteros. Bueno, primero hay que decir que España hace muchos años dentro de Europa era la líder en construcción naval, en diseño, en ingeniería, era una locomotora en Europa hace muchos años. Luego vinieron los japoneses con su tecnología, su productividad, su forma de hacer las cosas, nos barrieron en Europa. A los japoneses los barrieron los coreanos, y a los coreanos hoy los están barriendo los chinos, no solo en precio, los chinos también los están barriendo en tecnología. Con lo cual, alguien siempre lo hará más barato. Tengo que irme a otro modelo, al modelo de valor añadido, es decir, ¿dónde soy competitivo? Porque competitivo no quiere decir ser el más barato, sino ser la mejor oferta. Hay que saber diferenciarlo. Por ejemplo, en el caso de los astilleros, de la reparación, la transformación naval en el entorno en el que nos encontramos. La primera diferencia, ya en la frente en la frase, reparación y transformación naval. Nosotros no hemos hablado de construcción naval. Sabemos que la construcción naval es más barata, ofrece ya calidad y tecnología suficiente en Asia, y los proyectos de construcción de un buque o un artefacto flotante de tamaño importante, de nuevo, sí es de un importe, sí es de un tamaño y de una vida útil que tendrá ese futuro activo a lo largo del tiempo, como para que el dueño, el cliente que quiera hacer eso, pues monto mi estructura y hago el esfuerzo de irme a Asia, donde compraré este producto que yo quiero. Cosa distinta es la reparación y transformación naval. Reparación y transformación naval, el importe del producto o el servicio que tú estás prestando es mucho más pequeño que una nueva construcción. Por lo tanto, ya ni vas a trasladar el barco a Asia, porque a lo mejor no te compensa en lo que vas y vienes, ni vas a hacer ese esfuerzo de ir para allá. ¿Qué estoy diciendo al final? Hemos elegido, oye, ¿qué creo yo que puedo ser más competitivo vendiendo? Pues en productos, en una serie de proyectos de determinado nivel de facturación, donde no compensa irse a Asia. Esa es la primera. Luego ya aquí, en el entorno donde estás compitiendo con reparación y transformación naval, pues entonces te tienes que diferenciar, otra vez, no en precio. ¿En qué te diferencias? En cumplir el plazo y dar la mejor calidad. ¿Por qué digo cumplir el plazo? Para un armador es fundamental. En mi otra intervención de antes lo decía, nosotros somos armadores, somos unos armadores que compramos un astillero, con lo cual le damos al equipo directivo del astillero los valores corporativos, aquello por el cual un armador viene. Un armador siempre va a venir a un astillero porque no te retrasas, si es posible, ni un día en el plazo. Y eso es una máxima nuestra, es la forma de compensar el que per se tienes que ser más caro, porque tienes un nivel laboral X en comparación a otros países del entorno africano, por ejemplo, donde hay astilleros, hay competencia, o Sudamérica, o Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica es África, pero bueno, hay ya un nivel ahí que compite directamente con Canarias por tecnología, seguridad jurídica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tienes que cumplir el plazo y dar la calidad. Esa era la otra parte de la competitividad, por el cual a alguien, al cliente, le tiene que compensar venir a reparar, a transformar su barco aquí en Las Palmas, en Canarias, y no irse a otro país del entorno, ¿no? Con lo cual, como decía, y esto es aplicable a cualquier negocio, al final yo lo voy al ejemplo que conozco, pero tratar de trasladar la idea de que la competitividad es todo, tienes que elegir qué quieres vender y en el entorno en el que estás, dónde puedes ser competitivo, no necesariamente el más barato, y después saber hacerlo bien y la mejor relación calidad-precio dentro del mercado en el que tú compites. Cooperación, asociación, temas de clúster. Creo que es bueno porque al final, cuando hablas de salir fuera, pues mejor repartir el riesgo.
si sales fuera, ya sea porque te cueste 1.000, 5.000 o 1.000.000 de euros, cada uno tiene el presupuesto acorde a sus capacidades. Y si yo facturo 30.000, me voy a jugar 10.000 yendo, porque soy un emprendedor, voy a jugarme 10.000 yendo fuera, pues prefiero ir con repartir la cuenta, repartir los riesgos. Esto ha funcionado siempre en economía. Y si eres una empresa más grande, pues lo mismo, acorde a tu presupuesto, a la capacidad que puedes asumir. Y en esquemas colaborativos, en esquemas de clúster, al final conoces siempre a alguien que va a estar dispuesto a repartir la cuenta contigo si cree en tu producto, si cree en el servicio, en la idea de que estás hablando, o puede darse el caso también en los clústeres. Por ejemplo, nosotros fuimos fundadores en la parte, doy un salto ahora del sector naval al sector tecnológico, con toda una serie de pymes canarias del clúster Canarias Excelencia Tecnológica aquí en Canarias, que es autosuficiente. Lo digo con mucho orgullo, digo que es autosuficiente, se mantiene de las cuotas de sus propios asociados, sin subvenciones de nadie, y cada vez hay más asociados que se quieren integrar a él, como decía antes a Óscar, por algo será, debe ser porque hay un valor, porque la gente que entra, los emprendedores que entran, nuevas empresas que entran, encuentran un apoyo, bien sea financiero de compartir la cuenta, o bien sea de ideas y de contactos, ¿no? Porque al fin y al cabo, la parte de los contactos y abrir puertas es otro valor añadido de la cooperación y de este sistema de clúster y otro tipo de asociaciones, ¿no? Vale, Roset, en el tema de la competitividad, mejora de la productividad, ¿eso ha influido a la hora de internacionalizarse? Nosotros, como decía antes, uno de los factores fundamentales de irnos a África fue, al final, aquí estar en un entorno ya tan competitivo. Pues ya aquí, como quien dice, hablando un poco en bruto, está todo hecho, entre comillas, y en África está todo por hacer. Allí tenemos, pues, es un continente de 900 millones de habitantes y les hace falta de todo. Y bueno, pues por eso nosotros fuimos a África, y un entorno, como digo, mucho menos competitivo. Contamos con mucha ayuda, aún así pues hicimos una inversión bastante importante, necesitamos un equipo de personas de nuestra confianza, que lleve el negocio, que esté allí, que le guste estar allí. Ahora mismo tenemos 40 personas, hay 20 personas españolas y 20 personas sirias. También pues con esto no hemos podido traer aquí a gente de Siria con todo este tema de los refugiados, pero sí que hemos conseguido ayudar para llevar a Senegal. Y ahí sí que nos hemos encontrado bastante dificultad a la hora de tener los equipos. Aquí nos cuesta, somos una región que nos cuesta movernos, que nos cuesta emprender, que nos cuesta ir por nuestra propia cuenta. Entonces cuando nosotros también pedimos aquí o buscamos gente para irse a África, nos costó mucho. Pero en cambio, o sea, están aquí, a lo mejor no tienen trabajo, pero cuando hablas de moverse, pues no quieren, ¿no? Es difícil. Pero hemos conseguido tener a estas personas allí y bueno, ahora mismo, como digo, la competitividad aquí es muy grande, allí todavía no. No sé si es como aquí hace 20 años o hace 50. Y del tamaño, no sé si también quieres que hable un poco. Como digo, nosotros no somos una empresa pequeña y hemos hecho una inversión importante, y sí que nos ha ayudado a tener el tamaño que tenemos. Pero igual que lo hemos hecho nosotros, lo puede hacer cualquier persona que quiera, que tenga ganas y que esté dispuesta a arriesgarse. Asociarse. Pero hay que estar dispuesto a arriesgarse, porque uno cuando está en su zona de confort, como decimos, y no quiere salir, pues tampoco puedes querer una cosa y puedes querer la otra. Entonces, yo también animo a todos los que aquí seguramente hay gente que esté pensando en salir fuera, en animarles a hacerlo. Hay muchas ayudas, hay todo el tema del asociacionismo, ¿no? Con otras empresas. Nosotros aquí mismo somos franquiciados de muchas empresas. Eso al final es una asociación, porque no estamos nosotros solos, somos una sociedad. Y en África, en los países fuera de Senegal,
todas las tiendas que hemos abierto son con socios, son socios nuestros allí, no somos nosotros solos. Entonces es fundamental para nosotros la colaboración y la asociación y el aportar cada uno su parte y el ayudarnos. Sí, Jaime, aprovechando lo que tú decías antes de que hasta que no te aprieta un poco la china en el zapato, la gente no se pone las pilas, está claro que la crisis ha motivado a las empresas, algunas empresas, a intentar dar el salto al exterior, ¿no? Ahora, la orientación esta al exterior, que se ha visto por muchas empresas o algunas como una tabla de salvación, ¿tú crees que va a ser una medida a corto plazo o que ya se puede considerar como una estrategia permanente? A ver, yo soy de la opinión de que la empresa que quiera exportar con éxito debe tener vocación exportadora. O sea, una parte importante de la empresa tiene que estar mirando hacia el exterior, buscando los mercados exteriores, buscando las oportunidades que surgen. Si no lo hacemos así, si es simplemente, si utilizamos el momento en el que van nuestras empresas más en el mercado interno para salir y lo utilizamos como vía de escape, probablemente sea una acción vinculada al corto plazo. Una empresa tiene que buscar los mercados exteriores cuando de verdad está fuerte. O sea, hay que estar fuerte para acometer otros mercados o otros proyectos desconocidos. Si tienes una situación de debilidad, es más complicado porque el primer inconveniente que te llegue te puede tumbar del todo. Entonces, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que, como he dicho antes, acometer mercados exteriores requiere el consumo de muchos recursos de la empresa, recursos económicos o financieros, recursos humanos, recursos industriales, etcétera. Entonces, siempre, desde mi punto de vista, si se quiere tener una vocación exportadora y mantenerse en estos mercados durante muchos años, hay que hacerlo cuando la empresa está bien y se le pueden dedicar los recursos suficientes que necesita esto. Yo antes decía y sigo diciendo que depende mucho de qué sector estemos hablando, habrá que enfocar la exportación de una manera u otra. En la industria alimentaria, en el producto de gran consumo alimentario, desde luego el tamaño sí importa. No se puede salir a exportar con cualquier tamaño. A lo mejor hay productos muy específicos, muy tradicionales, muy locales, que son exportables donde el tamaño a lo mejor no importa, pero hay otros productos donde el tamaño es importantísimo, porque para acometer el abordaje de estos mercados exteriores se necesitan recursos, como he dicho, se necesita viajar al país, se necesita buscar socios, clientes en el país, se necesita promocionar los productos en el país, todo eso es dinero. Y esos recursos hacen falta. Entonces hay que hacerlo cuando las cosas van bien y cuando la empresa tiene un tamaño suficiente y ha demostrado ser competitiva en su mercado interior, porque si no somos competitivos en nuestro mercado interior, ¿para qué vamos a salir al exterior? Entonces, a nivel industrial, en Canarias yo creo que deberíamos de proteger nuestra industria para que se pueda hacer más fuerte aquí dentro y darle la capacidad de salir al exterior. Si una industria sale al exterior sin tener la preparación necesaria, auguro problemas en el corto medio plazo. Vale, quería decirles que se pueden interrumpir y comentar entre ustedes y dar opiniones sobre lo que dice uno del otro, ¿no? Sí, ha sido tan sensato lo que se ha dicho que no ha hecho falta. También quería introducir yo el tema de el vivir en el archipiélago, es decir, ventajas e inconvenientes, lo que se ha llamado la renta de situación, pero me gustaría también oír las opiniones que tienen sobre si encuentran que es más difícil por el hecho de vivir en un archipiélago. Es fácil encontrar personas preparadas, gente que quiera vivir en otros países, es decir, qué ventajas y qué inconvenientes tenemos por estar viviendo aquí. Yo ya dije al principio cuando intervine que en mi caso, que vendemos servicios de conocimiento, pues fue una suerte estar donde estaba y la experiencia anterior a montar la empresa, haber vivido las experiencias nacionales, internacionales que disfruté. Y lo que sí es cierto, como conté también al principio, es que este proceso de venta en el exterior en Canarias, pues en nuestro caso de vender servicios se evidenció muy rápido, porque nosotros, no lo conté, somos consultora marina, pero hacemos trabajos de campo como trabajos de gabinete. Y trabajos de campo es una de las actividades, en algunas actividades muy específicas,
previa construcción marina, puertos, emisarios y demás, que somos muy activos. Y nos obligaba pues a trasladarnos la logística, la necesidad de montar campañas en otras islas, pues tiene sus complicaciones, no son las del idioma, no son de la cultura, no son de la lejanía, no son de la disponibilidad de casi todos los recursos en el primer mundo como en el que vivimos, pero nos entrenó. De todas formas, en nuestro caso, y discrepando para intentar mantener algo de diálogo con Jaime, que en su sector es evidente, en el sector del conocimiento comparto casi al 100% lo que decías ahora, pero para empresas de ingeniería de conocimiento como la nuestra, sí, algo de rodaje hay que tener, algo de estructura hay que tener. Nuestra misión desde el momento en que pensábamos que teníamos que tener, pues teníamos vocación de no autoempleo, sino de crecer y montar una empresa, fue tener muy claras cuál era la estructura que se tenía que montar, los procedimientos, los protocolos, las formas de trabajar, estar muy cerca del cliente, un montón de cosas, un montón de intangibles que teníamos que intentar que fuera la filosofía de la empresa. En muy poquito tiempo nosotros dimos el salto al exterior y hemos tenido pues, mucho peso dentro de nuestra facturación en el mercado exterior. Estamos en unos mercados que son complicados. Nosotros, como tú decías al principio, hemos hecho un análisis muy exhaustivo. No podemos estar en todos sitios. Sí que hemos ofertado en más de 50 países diferentes, ofertas a través de licitaciones internacionales. Una burrada. Pero cuando hemos atacado algún mercado lo hemos hecho de manera mucho más pausada y apuntando, porque tenemos, pues, como tú decías, pocas balas en la recámara que hay que afinar. Y lo hemos hecho pues, con los recursos que teníamos. Sí hemos tenido esta vocación de compartir, de asociarnos y de intentar colaborar con otros. En cada sitio hacemos el esfuerzo de tener un socio comercial que nos ayude, que nos oriente. Fundamental trabajar con buenos bancos, con grandes bancos, y no nombro ni buenos ni malos, pero las personas son fundamentales, las que están en el banco, y también el banco, también tener una red exterior potente que te pueda responder rápido en mercados como el nuestro, muy competitivos, pero además en que el tiempo de respuesta en la licitación es clave, no se puede fallar, de manera que se puede, digo como nota positiva, se puede, en nuestro caso, en muy poquito tiempo, no hace falta consolidarse en un mercado interior mucho tiempo y después de haber ido creciendo a 2 o 3 cifras por año, no es necesario. Pero eso no me estás contradiciendo, yo lo que dije es que en determinados sectores como el industrial... Y dije además que casi en el 100% coincido contigo. No, sí, pero en nuestro caso de conocimiento ha sido muy rápido. Yo todavía nos analizamos y nos sorprendemos de que en tan poquito tiempo, pues en los últimos años creciendo a 3 cifras. Y parece que no tenemos, esperemos no tener esto freno. Enhorabuena, me alegro mucho de verlo. A ver, yo creo que ahí a lo mejor no importa tanto el tamaño, además tampoco importará tanto la ubicación, o sea, el hecho de estar en Canarias no creo que represente tampoco ningún problema. A nivel industrial, pues sí puede, el coste de la insularidad pues está latente. Pero eso no quiere decir que sea imposible. A nivel de salir canarios al exterior, mira, aquí tenemos talento, no hace falta salir a buscarlo al exterior. Aquí en Canarias hay mucho talento. Hay que darle la oportunidad de desarrollarlo. Pero si no lo encontramos aquí, hay que traerlo de fuera. Afortunadamente vivimos, como decía yo al principio, en unas islas magníficas donde no es difícil atraer a ese talento para que venga a vivir aquí si es necesario. Y en cuanto a nosotros salir, pues tenemos la ventaja de las comunicaciones desde Canarias. Nosotros tenemos también una planta de producción en Badajoz y yo digo que nosotros estamos más comunicados en Canarias y estamos más cerca de Europa que mis compañeros de Badajoz, porque ellos se tienen que coger un avión, irse a Madrid 4 horas en coche para coger un avión y nosotros en 2 horas y media estamos en Madrid y el coste es más o menos el mismo. Entonces es una cuestión de... Esa es otra cosa que yo quería que comentaran también, el tema de la conectividad, la logística, un poco, si estamos... ¿Qué dificultades o qué ventajas han encontrado en eso? ¿No? Hombre, yo creo que ahí, como soy el que manda productos fuera, lo que es a nivel de pasajeros, de personas, no hay problema. Bueno, en mi opinión, nos falta conectividad con África. A nivel de transporte de mercancía. A nivel de viaje de personas, bueno, es más sencillo. Pero sí que es verdad que conectividad con África falta mucho. Y luego... Sí. Yo quería decir, bueno, no sé si vas a hablar. No. Con Península. Dispara tú primero. Que hay una asignatura que tenemos pendiente en Canarias y es la formación. Preguntabas por si es fácil encontrar personal. Nosotros tenemos muchos negocios en zonas turísticas y es
muy, muy difícil encontrar personal con idiomas, pero ya con lo básico de inglés, muy difícil. Al final, si viene el turista y le quieres dar un buen servicio, si no sabes inglés, no tienes nada que hacer. Entonces ahí hay una asignatura pendiente. Nosotros abrimos el centro comercial del Cien Mall en Tenerife, en el sur, y la verdad es que nos dicen qué bonito, la verdad qué bonito el centro, pero qué mal servicio hay en la restauración. Y es verdad, porque no hay personal preparado, cualificado. Entonces ahí siempre hacemos una petición a nuestros políticos, que aquí hay algunos. Formación hace falta muchísima. Hay que trabajar en formación y hay que dar los recursos adecuados para que nuestro personal esté cualificado y podamos dar un servicio adecuado. Porque nosotros vivimos del comercio del cliente, y para darle un buen servicio, si no te puedes comunicar, y ya no solo idiomas, sino también formación profesional en la materia, cada uno en lo suyo, y ahí nos queda muchísimo por hacer. En cuanto, por rematar, si te parece, este bloque, la pregunta la contesté al principio sin querer. La historia de un canario que estaba en el sitio adecuado con la formación adecuada en el momento adecuado, ¿no? En este caso es una formación práctica, lo podemos trasladar a una formación académica. Si nosotros no hubiéramos estado en los 80 en el puerto de Las Palmas, no estaríamos hoy donde estamos. Con lo cual, haber estado aquí ha sido nuestro leitmotiv de la empresa que somos hoy, ¿no? En cuanto a la gente, en cuanto al personal, la mayor parte de nuestro personal en las empresas que tenemos en Canarias son personal canario de ambas universidades. Ahora bien, la base es muy buena y la verdad que hay pibes buenos en las materias de ingeniería industrial, naval, económicas, empresariales. La cuestión es seleccionar gente buena con determinada actitud, determinado perfil. Pero luego es verdad que en la práctica, pues nosotros tenemos clases de inglés todos los días en la empresa para el que la quiera hacer, en la hora de almuerzo entre la 1 a las 2, las 2 y las 3, hay distintos turnos. Tenemos clases de inglés para todo el inglés, y hay gente que está haciendo francés y alemán, lo dejamos a elección, pero se los costea la empresa, al igual que determinados programas de formación de directivos, como hacemos aquí con la Fundación Bravo Murillo, donde mandamos no solo a directivos, sino a profesionales que tienen recorrido dentro de la empresa y le damos esa formación complementaria. O como vamos a hacer, por ejemplo, el año que viene, nos vamos a hacer una formación in company, como dicen en inglés, donde nos traeremos un título de la Universidad de Washington y vamos a hacer un máster para 15 personas nuestras en determinadas especialidades que no encontramos en las universidades canarias, porque todo lo demás, si está aquí, lo cogemos de aquí, ¿no? Lo cual, lo que quiero decir es que el estar aquí no supone ninguna desventaja, al contrario, puede ser ventajas para muchas cosas. Y en cuanto al personal, siempre hay gente dispuesta a salir fuera, y hay auténticos diamantes en brutos en los pibes que tenemos, bien sea en las universidades y en formación profesional. Ahora es cuestión de que cada uno lo moldee y lo motive para que cumpla con las necesidades y requisitos de cada una de las empresas, ¿no? Vale, bueno, ya el tiempo se nos ha acabado. Yo quería agradecerles a Óscar, a Germán, a Roset y a Jaime. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿no?, que nos hayan contado aquí sus experiencias. Yo como conclusiones quizás sacaría el tema de que hay que estar permanentemente yendo a la mejora de la productividad, que eso nos llevará a ser más competitivos. El tema de la cualificación, de incidir en la preparación, la cualificación del personal, y también que la cooperación entre empresas también pues, puede ser interesante. Y nada más, gracias a todos y espero que ustedes hayan sacado pues conclusiones y que les haya servido este diálogo para animarse a entrar en la internacionalización. Muchas gracias a todos. Me sumo al agradecimiento a nuestros invitados
por compartir con nosotros, por supuesto, sus conocimientos y sus experiencias. Queda muy poco ya para la pausa del café, pero antes quiero que conozcan otro de los pilares fundamentales en Proesca, que es la formación. Proesca puso en marcha en 2005 un programa formativo en el que ya han tomado parte más de 550 titulados, de los cuales alrededor de 250 lo hicieron a través de becas. Esta experiencia formativa incluía trabajar en empresas. Y un pulso para medir el éxito de este programa es que precisamente estos antiguos alumnos de Proesca forman ahora mismo una auténtica red de profesionales canarios alrededor del mundo. Vamos a ver a continuación un vídeo sobre esta experiencia. Hola, soy Carla Lorenzo del Castillo. Fui becaria de Proesca en 2007 en Agadir, en Marruecos, donde pasé 7 años. Cuando me presenté a la beca, mi intención nunca fue ir a África. Yo quería ir a Europa, a Estados Unidos, pero el destino quiso que fuera a África y estoy encantada. Estuve viviendo 7 años en Marruecos, donde trabajé principalmente en comercio internacional, excepto los 2 últimos años que trabajé para el Ministerio Marroquí de Energía organizando una conferencia sobre energía solar fotovoltaica. Creo que el mercado marroquí es extremadamente interesante para la internacionalización, pero es muy importante conocer cómo funciona el mercado, cómo funcionan los marroquíes, conocer los pros, los contras, ventajas, desventajas antes de dar el paso. Ahora mismo, el último año lo he pasado aquí en Canarias, trabajando como Export Manager y ayudando a internacionalizar, principalmente Marruecos, que es el mercado que más conozco. Y bueno, yo animo a todas las empresas a que den el paso, que al menos se informen, que prueben alguna misión, porque creo que la internacionalización es un paso clave en el desarrollo de toda empresa. Mucha suerte a todos. Hola a todos, mi nombre es Yuri Cabello y hace 2 años fui Export Manager de Proesca en Agadir, Marruecos. Durante mi estancia allí he ayudado en el asesoramiento a empresas canarias que buscan internacionalizarse al país vecino. Tras mi estancia como Export Manager de Proesca, conseguí el puesto de director adjunto en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres. Asesorando a empresas españolas en su proceso de internacionalización, me he dado cuenta de la complejidad de la internacionalización, pero los casos de éxito demuestran que es un sacrificio que da sus frutos a la larga. El mercado del Reino Unido, especialmente para los productos agroalimentarios, que es el sector del que más me he ocupado, se caracteriza por ser un mercado maduro. Pero eso no quita que no hayan posibilidades para productos de calidad cuyas empresas puedan aguantar el largo y arduo proceso de adentrarse en el Reino Unido. Lo importante en el Reino Unido es haber hecho los deberes, es decir, tener una página web en inglés, disponer de personal que hable bien inglés y ofrecer productos innovadores y de calidad para poder hacerse un hueco en este competitivo mercado. Les deseo a todos mucha suerte en su proceso de internacionalización y sobre todo mucha paciencia. Hola a todos, mi nombre es Carmen Ascensión Vega. He estado viviendo en Sudáfrica gracias a la beca de internacionalización de Proesca, donde tuve un puesto como Operations Analyst en el Departamento de Finanzas y Mercado del Banco Mundial aquí en Johannesburgo. Mi trabajo ha sido muy enriquecedor, pues he participado en algunos proyectos del África subsahariana en el campo del acceso al crédito de las pymes, lo que contribuye directamente a la reducción de la pobreza en esta región. Respecto al país Sudáfrica, a grandes rasgos me gustaría decir que es un país que aún se está recuperando de muchos vestigios del pasado, como el quebrantamiento social o la gran inseguridad existente en este país. En cambio, como país, BRIC es un país que cuenta con muchísimas oportunidades de inversión, teniendo en cuenta, a su vez, la paridad rand-euro que juega muy a favor del inversionista español o canario en este caso. Si tuviera que destacar un sector en el que pudiera considerar interesante para Canarias, este sería sin duda el de las energías renovables, sector en el que Canarias, como bien se sabe, es pionero. Sudáfrica es un país que sufre constantemente de cortes eléctricos, dado su falta de reservas y su mala gestión, por lo que animaría a las empresas canarias a profundizar un poco más en este sector. Y finalmente me gustaría decir y añadir que me ha extendido el contrato en el Banco Mundial en Sudáfrica, por lo que estaré por estas tierras lejanas una temporada más. Por si alguien se anima a dar el salto hacia la internacionalización, aquí estaré para asistirles en lo que pueda. Les deseo a todos mucho ánimo y muchísima suerte.
Hola a todas y todos, soy Marco Antonio Ortega. Tuve la oportunidad de participar en el programa de becarios de Proesca en el año 2005, lo que creo que fue la primera promoción de becarios y en aquella ocasión mi destino fue Cabo Verde. Fue una gran experiencia ya que era la primera vez que estaba fuera de Europa y la verdad que tanto a nivel profesional como a nivel personal fue una oportunidad única. A nivel profesional me permitió entrar en contacto con diferentes organizaciones y entidades y eso fue lo que me llevó a trabajar durante los siguientes años en organizaciones internacionales en diferentes países. Actualmente, desde hace poco tiempo, me establecí como consultor individual, lo que me permite trabajar de forma deslocalizada y es por eso que en esta ocasión les envío mis saludos desde Djibouti, donde estoy trabajando en un programa nacional junto a entidades gubernamentales del país. Mi nombre es Carlos Álvarez y en el año 2009 tuve la oportunidad de trabajar en Senegal de la mano de Proesca, asesorando a las empresas canarias que empezaban su proceso de internacionalización o bien ya tenían una actividad en dicho país. Desde el año 2010 hasta el año 2015 he sido delegado de Blue Lines en Mauritania. Aquí me ha permitido obtener un conocimiento profundo de las necesidades de las empresas tanto canarias, peninsulares como mauritanas. Sé que dar el paso de salir al extranjero es complicado. A mí me ha cambiado la vida, tanto personal como laboralmente, pero es la mejor experiencia que he tenido. Nosotros trabajamos en más de 54 países y por el momento seguimos creciendo. Así que desde aquí, desde Mauritania, les animo a que den ese paso hacia adelante. Muchas gracias. Ahora sí, ha llegado el momento de networking, el momento para el café, pero queremos comentar cuál va a ser la siguiente mesa, una mesa realmente interesante con 4 ponentes de excepción, donde trataremos otro de los grandes objetivos de Proesca, que es el de atraer inversiones. Esto será después, así que les convoco de vuelta aquí a las 12 en punto. Muchas gracias.